Hola, soy Liz Valle, estoy acá en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos. Y yo soy Alba Nofrio, reverenda Sex, y soy en el sureste de los Estados Unidos. Y tenemos con nosotras. A Judith Bautista Fajardo, estoy en las montañas de Boyacá, en Colombia. Bienvenida. Bienvenida. Y aquí estamos Gracias. todas en el programa Teología sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia. ¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotras, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras propias vidas y por nuestras comunidades. No somos machos, pero somos muchas. Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia. En cada episodio encontrarás teología bien jugosa como agua de papaya. ¡Chúpetela! Y como dijimos, estamos aquí con Judith. Judith, cuéntanos, ¿te identificas como una persona sin vergüenza? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, no, porque creo que la vergüenza ha sido un velo que ha puesto la sociedad sobre muchas almas, sobre muchos espíritus, y la teología ha sido parte de esos velos que nos han puesto. Entonces yo creería que soy una persona que ha trabajado su propia vergüenza y que está ayudando a otros, a otras a liberarnos de ese velo y ya no más sentir vergüenza ni de lo que somos, ni de lo que creemos, ni de lo que queremos ser, ni de nuestros sueños, ni de nada, de lo que nos gusta. En ese sentido, sí, soy una sinvergüenza. Pues, ok, de fijo yo te identifico como una persona sin vergüenza porque tú has hecho algo que para mí cuando escuché yo como me explotó la mente pensarlo, porque tú eres una mujer, te identificas como mujer, como una persona queer, como católica y además de esto, después de ser religiosa durante años, ya formas parte de un movimiento de mujeres que se ordinan dentro de la fe católica romana. ¿Cómo es posible ser todas esas identidades y sacerdote y mantener tu fe? Como cuéntanos, por favor, un poquito de esto. ¿Cómo es el movimiento? Tal vez personas no han escuchado eso. Me parece súper como luchadora y también muy conectada a un fe, a un confesional personal, ¿verdad? A un deseo, a un llamado personal, ¿verdad? Sí, yo creo que para ser sinvergüenza, de verdad, una tiene que estar muy conectada, o una tiene que estar muy conectado con lo que quiere, con lo que sueña, con lo que ama. Y en mi caso, la verdad, si me preguntas cómo ha sido, me sorprendo yo misma, no sé cómo ha sido sencillamente escuchar mi corazón y reconocer que mi corazón sabe por dónde me lleva. Y mi Mm. corazón tiene alas y sabe por dónde me lleva y se han ido dando las cosas, se han ido confabulando para de alguna manera hacer lo que me da la gana. Eh, si quiero escribir, escribo, si quiero cantar, canto, si quiero ser algo, lo soy, no porque sea yo diferente a otras personas o especial a otras personas, simplemente porque me di el permiso y creo que Dios es tan grande, tan inmenso, el Espíritu, la Espírita Santa es tan grande que incluso dentro del catolicismo puedes ser lo que quieras. Wow. Es mi mensaje, en cualquier lugar, en cualquier estructura, puedes ser quien seas.
yo tuve la suerte de encontrar estos movimientos, tuve la suerte de tener una amiga, un amigo, entrar a internet y wow, aquí están las teólogas sin vergüenza. Mm, y darme el permiso y la forma de ponerme ante el mundo es casi eso, es decirle a la gente, tú quieres, dale, dale, aquí estamos y somos, como ustedes mismas lo han dicho, no somos machas, aunque sí somos un poquito machas, pero también Machos somos, sí, machos no. pero también somos muchas y muchas quienes nos estamos dando el permiso de ser más allá de cualquier estructura religiosa. Y sí, este movimiento nació en el año 2002. Tres obispos, dos católicos romanos, uno católico no romano, se unieron para ordenar a las primeras 7 mujeres, las ordenaron sobre el río Danubio, Wow. sobre el río para que estuviera fuera de cualquier diócesis y ningún obispo fuera a declarar esto eh, inválido. Y a Ajá. partir de ahí se hicieron las primeras ordenaciones de obispas. En este momento el movimiento tiene aproximadamente unas 300 y tantas mujeres presbíteras y unas 12, 15 obispas en el mundo. Wow. Y bueno, todas mujeres maravillosas, todas mujeres inmensamente grandes, inmensamente valientes, con sus búsquedas, con sus luchas personales, pero con la capacidad de asumir su propio llamado. Creo que es lo más importante, de escuchar su corazón y darse el permiso de hacer el camino. Pero me parece hermosa la idea que es posible salir de los conformes de que hay que hacer por reglas, porque durante esos mismos días hemos encontrado nueva noticia del Vaticano que las familias LGBTQ+, debemos tener derecho a uniones civiles, no a matrimonios igualitarios dentro de la fe católica. Pero merecemos, según dice, merecemos tener familia. Pues, Qué buena entonces, el me siglo gustaría, XXI. pero tú incluso tienes familia, ¿verdad? Como no esperabas el permiso de alguien más allá para decir, yo no, sí, yo tengo llamada en mi vida para ser una líder dentro de mi comunidad, dentro de mi fe y no tener que salir, porque muchos de nosotras y nosotros salimos de nuestras iglesias, de nuestras tradiciones religiosas, porque no nos da permiso ser quien somos. Pero esa otra forma de entrar, decir, no, 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 Dios me hizo así y aquí soy yo y yo tengo como responsabilidad a la creadora, a la diosa que me hizo así, es otra cosa, como yo no escucho eso mucho, especialmente dentro de la fe católica. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es otra manera de asumirlo. No te niego que muchas veces me invitaron, de hecho en la conversación previa te contaba que me invitaron a muchas iglesias, la gente veía un poco mi trabajo bíblico y varios obispos me llamaron, mira, yo te ordeno, y nunca me sentí, como que nunca sentí el impulso de hacerlo porque yo tengo una premisa y es que yo me anclo en las palabras del bautismo que recibimos, por lo menos en la tradición cristiana. Tú eres sacerdote, profeta y rey. Eso nadie te lo quita. Y aún si estás en otra tradición, nadie te quita la dignidad de hijo e hija de Dios. Y yo les digo a mi gente de los grupos, a la gente que acompaño, incluso gente de iglesia que trabajan al interior de las parroquias, yo les digo, mira, no somos funcionarios de una institución, Mm. somos hijos e hijas de Dios construyendo un reino. Tú no tienes que pedirle permiso a nadie para vivir tu sacerdocio. No tienes que pedirle permiso a nadie para ser profeta ni para ser rey, reina de tu propia existencia. Eso te Mm. corresponde a ti y a nadie más. Y pues yo soy la primera que tengo que hacerlo, con todo el amor con los demás, con todo el respeto. Yo no, yo fui una persona muy beligerante. En este momento ya no lo soy, porque no creo que la lucha sea el modo de construir un mundo nuevo.
O sea, si no estás listo, lista, está bien. O sea, no es en contra de nadie. Cuando yo me ordené, de hecho, estaba listo un artículo sobre mi ordenación diciendo, católica, se pone en contra de la iglesia y desafía a la iglesia. Yo les dije, si no quitan esa palabra, no dejo que se publique. Yo no, si bien sé que mi acto es desafiante, no es mi intención hacerlo como un desafío. No quiero desafiar a nadie, porque yo lo que quiero construir es desde el amor. Y si me amo profundamente y me construyo desde el amor, no tengo que luchar contra nadie. Simplemente ser quien soy. La flor no lucha contra el cemento, la flor simplemente se abre en medio del cemento. Y abre el cemento. Abre el cemento, pero sin lucha, simplemente casi que mágicamente, Ujú. pero lo rompe. Pero cómo pasó eso? Porque dices que solías ser beligerante. ¿Qué pasó? ¿Cómo cambiaste? ¿Cómo creciste? Uy, eso es, eso es, pues yo creo que todos los que queremos cambiar el mundo, en el fondo fuimos dañados por el mundo, dañadas por el mundo. Y de alguna manera actuamos desde ese daño, desde esa herida. Ese mundo me dolió tanto, en mi caso sufrí abuso, en mi caso fui mujer y ser mujer en América Latina y en muchas partes del mundo te ponen un segundo plano con respecto a tus hermanos, a tus primos varones. Yo guardo eso en mi ser y por eso me hice feminista y por eso me hice trabajadora social y por eso empecé a tratar de ayudar a los excluidos, a los oprimidos, porque en el fondo yo me sentía excluida y oprimida. Mm. Y en un momento dado noté que estaba actuando desde mi herida, desde mi rabia, desde mi propio dolor, pero sentí que no podía usar a los demás como excusa para no hacerme cargo de mi propia historia. Mm. Y, y nada, terapia, terapia, eh, eh, reconocer mis heridas, asumir mis heridas, porque si yo quería ser alguien que sembrara cosas nuevas, no podría hacerlo ni desde mis rabias, ni desde mis rencores, tendría que hacerlo desde mi propia reconciliación. Y sigo en terapia. Pasado mañana tengo de nuevo cita con mi terapeuta, o sea, es un camino que hacemos de sanar nuestro corazón para que nuestro corazón empoderado, ya no desde el miedo, ya no desde la rabia, ya no desde el rencor, sino desde esa potencia fuerte de bien. Listo. Soy un sobreviviente de la guerra, pero aquí estoy para construir la paz. No, no construyo la paz desde la guerra que tengo adentro. La integro y me convierto en un ser de paz. Es mi camino, ¿no? Es lo que intento hacer. Eso no quiere decir que no se me salga tal la rabia eh, de vez en cuando y tenga que continuar trabajándola, ¿no? Sí, y como cuando hablamos antes, tú me contaste como la rabia es útil, nos llega muchas Ujú. veces a la lucha y ahí estamos, nos da fuego, como fuego en el corazón, en el cuerpo para hacer algo. Pero lo que me dijiste que para mí fue muy impactante es que no podemos mantenernos ahí porque ahí podemos quemar no solamente a nosotros mismos, pero también a los demás. Entonces, de ahí, esto es parte de lo que escucho yo de tu llamada en tu vida para ayudar a personas como reconciliarse y también para integrar este interno, para poder transformar. Tal vez entramos muchas por ese rancor, pero terminamos con el amor porque ahí tenemos más espacio para crecer cosas como realidades, mundos, iglesias y todo. Cuéntanos un poquito de tu experiencia ayudando a personas como, cuéntanos un poquito más de esta transformación, porque muchas llegamos con la ira y mantenemos la ira, pero a cierto momento ya no podemos más, ya como nos quemamos suficiente que dejamos la lucha para salvarnos. Pero estás diciendo que hay posibilidad de luchar, pero no luchar siempre de una postura enojada.
Sí, de hecho, la rabia como tal es parte de la naturaleza. La rabia es la fuerza que tiene cualquier ser vivo para defender su territorio. El tema es cómo usas esa fuerza, Mm. cómo usas esa capacidad eh, mm, desde el apropiarte de esa fuerza. Hay una cosa que yo uso mucho en algunos de los talleres que hacemos, bueno, que hasta ahorita no los hemos hecho por la cuarentena, pero hemos hecho muchos talleres en donde ayudamos a las personas a contactar su rabia y Mm. hacerse cargo, a decir, bueno, aquí estás, aquí estás. Entonces, bueno, hay técnicas terapéuticas como golpear un balón, como pegarle a la almohada, pero también hay otras técnicas que es, listo, darte cuenta que detrás de la rabia hay una tremenda frustración. Mm. Casi siempre detrás de la rabia tenemos un dolor inmenso y hay que derramar algunas lágrimas para hacerse cargo de ese dolor. Pero luego, tomándolo en mano, podemos decidir qué hacer. Listo, ¿no estás lista para perdonar? Perfecto. ¿Qué quieres hacer con ese sentimiento? Ujú. Eh, ¿Quieres, busca una manera de que no lo tengas ahí guardado, apretujado, que te arrugue tu alma, tu corazón? Porque muchas veces el resentimiento lo que hace es que nos amarga, nos Ujú. arruga, no nos deja sonreír. Entonces, yo entiendo que quizá el mejor camino sea perdonar, pero entiendo que no todas las personas estamos listas para perdonar en el mismo momento, pero Ujú. sí podemos estar listas para transformar. Entonces vamos a convertir esa rabia en un cuadro, en una obra de arte, en un teatro. Bueno, Liz sabe más de eso que yo, Sí. pero es parte de lo que hemos hecho, ¿no? De cómo conviertes esa rabia en nutrición para Mm. algo creativo, Composta. para crear cosas nuevas. Sí, para ¿Cómo? la composta para el jardín. Oh, El sí. compostaje. Eso está bonito. Sí. Déjame aprovechar para saludar a toda esta gente. Wow, tenemos un montón de gente que nos está saludando. Kai Johnson nos dice: hola, mis amores. A ver, Silvanda Moraes, perdóname, Moraes. Julio Rodríguez de Padilla nos manda saludos y nos dice que hermosas somos. Eduarda Barzola, hermosa mensaje. Amarilis Rivera. Irina Ramos y Patricia Lizondo. Les damos saludos a todas esas personas que nos están observando, que nos están escuchando y que están reaccionando y conversando también, poniendo sus comentarios ahí. Y les pedimos que nos digan de dónde se están conectando. Sí, pues Liz, puedes leer lo de, creo que es de Eduardo, porque está hablando de la institución y de ahí yo voy a preguntarte, Judith, un poquito de qué está pasando con eso, con la Iglesia Católica y los sacerdotes y las personas que están ahí como abusando de personas, más que nada niños y niñas, y que, cómo entendemos esto, qué tiene que ver con la sexualidad, porque ya como en nuestras comunidades hemos escuchado, pues viene cada par de años que viene de nuevo diciendo que la pedofilia es parte de la identidad LGBTQ+, y que nos unen los dos. Entonces, yo quiero hablar un poquito más de esto, pero leemos el comentario porque está conectado, yo creo. Eduardo Barzola dice: hermosa mensaje, gracias. Para que la expresión del Papa Francisco no quede solo en eso, es necesario que empiece a deconstruir a una institución heteronormativa y homofóbica, que repiense la teología moral de la persona, que ponga en valor la diversidad y la identidad de género y que se pronuncie en el magisterio extraordinario en una encíclica. Si no, lamentablemente será solo buenas intenciones. Sí, entonces cuéntanos porque me hablaste un poquito en una de nuestras conversaciones de integrar la sexualidad con con el ser de una persona y que parte del problema que tenemos dentro de la Iglesia Católica eh, con esos abusos es la falta de integrar la sexualidad. Pero, ¿qué significa eso y qué tiene que ver con niños y ese abuso? Y incluso
estoy montando muchas preguntas, pero la idea es esa idea de ser celibata, porque tú eres sacerdote, pero también no eres soltera, ¿verdad? Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de todo esto. Bueno, sí, digamos que el tema de la sexualidad es un tema muy complejo en nuestro mundo, no solamente al interior de las iglesias, especialmente de la Iglesia Católica por sus normativas, que por cierto son normativas que surgieron en la historia, no son normativas que estaban en el origen de la Iglesia. Con esto de la prohibición del matrimonio en sacerdotes. Mm, es una cosa complicada porque primero nos quitaron la sexualidad. O sea, nos dijeron que la sexualidad era una cosa aparte de la vida. Nos dijeron que por un lado estaba el espíritu y por el otro lado estaba el cuerpo. Y nos obligaron a olvidarnos de nuestro cuerpo. A los hombres se les enseñó tradicionalmente que eran dueños del cuerpo de las mujeres, que podían hacer lo que fuera con los cuerpos de las mujeres. Y ahí entran también los cuerpos de los niños y de las niñas, porque también en la esclavitud, en todos los procesos de esclavitud, el amo era el dueño de la sexualidad de sus esclavas, de sus esclavos y de los hijos y las hijas de sus esclavas y esclavos. Y yo creo que todo eso está junto, pero además la teología nos hizo creer que si éramos santos teníamos que dejar de lado la sexualidad como una cosa aparte, como una cosa... Y eso que hizo que estuviéramos desintegrados de nuestra sexualidad. No sabemos usarla, no sabemos gozarla sanamente. Y la sexualidad pues es parte del gozo de la vida. El gozo de la vida, tanto si la ejerces genitalmente como si no la ejerces. La ¿Qué sexualidad, significa esto? ¿Qué significa lo que acabas de decir? Cuéntanos un poquito. ¿Qué significa? para mí, la sexualidad coge todo el ser. Y la sexualidad para mí, en principio, y bueno, desde lo que hemos estudiado de cuerpo, a veces nos dicen que la sexualidad está del ombligo para abajo. Pero, pero todas sabemos que no es cierto, que la sexualidad arranca por aquí, por aquí, por acá, por todas partes, porque estoy con tenis y si no les mostraba mi dedo gordo del pie, ahí también hay sexualidad. Y la sexualidad es la capacidad que tenemos todos los seres humanos del disfrute en el contacto. Ese disfrute lo puedes saborear desde un buen helado hasta el roce con una flor, hasta la siembra. Tú puedes ser una persona célibe viviendo tu sexualidad, viviendo tu cuerpo, gozando del baile, de la danza, de un abrazo sano, limpio. Como no tenemos integrada la sexualidad, no sabemos integrar el goce. Entonces no sabemos tener abrazos limpios. Abrazamos invadiendo a otros, apretándolos, apretándolas. No sabemos soltar no sabemos agarrarnos, no sabemos abrazarnos. Entonces viene el tema de como no sé qué hacer con eso y no me sé llenar yo mismo, yo misma, porque esa es otra cosa, que creemos que mi gozo sexual depende de otros o de otras, porque también yo puedo vivir mi sexualidad de forma autónoma, sin necesidad de otros y de otras. Entonces se junta el machismo, se junta la sexualidad no integrada, se junta, bueno, al lado del machismo, todo el tema patriarcal que es que los cuerpos más grandes y más fuertes pueden tener dominio y utilizar a los cuerpos más débiles y más pequeños. Y ya está demostrado, eso están las cifras en internet y el que todavía no lo sepa, pues le falta investigar que el porcentaje de pederastia, el porcentaje de abusos infantiles, tanto en la iglesia como fuera de ella, es mayoritariamente de hombres heterosexuales, de personas heterosexuales que abusan de niños y niñas. Porque nos dicen que que parte de ser homosexual más de los hombres,
que ser homosexual significa que uno está como que ha experimentado abuso como niño y que va a usar a otros niños como ya de adulta, porque nos usa como un ataque muy enseguida para decir, no, porque ustedes acepten cualquier tipo de sexualidad, cualquier tipo de expresión de sexualidad. Y es cierto que tenemos mucho más abierta la posibilidad de placer y de sexualidad y de tipos de familias y relaciones, pero para mí me duele la verdad cuando llega de personas cristianas que nos está atacando, como juntando esta identidad de queer o de LGBTQ+, con esa identidad que no tiene para mí nada que ver con amor, es más con poder, pero cómo podemos defendernos o cómo hablamos de esto como de una forma que no nos juntan los dos porque no son igual. Sí, de hecho alguna vez alguien le escuché a un terapeuta una pregunta y ¿qué le habrá pasado para ser homosexual? ¿Qué le habrá pasado en su infancia? Y yo le pregunté, ¿y a ti qué te ha pasado en tu infancia para ser heterosexual? O sea, hay abusos, hay de todo y tenemos muchas personas abusadas que no por ser abusadas se fueron homosexuales. Ujú. Y hay otras que fueron homosexuales y no necesariamente fueron abusadas. Ujú. O sea, primero que todo es un mito. Ujú. Y segundo, precisamente yo creería que precisamente por el hecho de ser personas que estamos irrumpiendo en el ámbito de lo sexual, escuchándonos a nosotras mismas, tenemos más opción de comenzar a integrar una espiritualidad y una sexualidad más integradas, más sanas. Yo creo que en la medida en que eres más libre de expresar tu sexualidad, tienes más opciones de usar menos a otros y a otras para tu propio disfrute, aunque en todas las experiencias humanas, sean queer o sean heterosexuales, el reto está allí, ¿no? Ujú. Asumir tu sexualidad de forma adulta y, y no necesariamente por el hecho de ser queer o no fuiste abusado y vas a ser abusador o abusadora. Ujú. De hecho, lo repito, ya las estadísticas son muy claras. La gran mayoría de abusadores son personas heterosexuales. Y por eso, sí, nosotros, para estar clara, como dijiste antes, todo el mundo, nosotros pensamos que la terapia, como pastoras, como teólogas, como sacerdotes, todos estamos diciendo, es muy buena la terapia. Incluso nosotras lo necesitamos para trabajar nuestras propias heridas y todo. Pero tú decidiste no solamente ser sacerdote, pero también decidiste como formar pareja, formar Ujú. familia, casarse. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ya estabas casada cuando como tomaste sus órdenes de ser sacerdote? ¿Cómo tomaste la decisión de romper con las normas de la Iglesia Católica Romana para casarte? Sí, pues primero que todo aclarar lo que ya decías tú, ¿no? Para mí las normas religiosas, incluso algunas sociales, para mí son como cajoncitos de realidad que Mm. te dan la sensación de seguridad. Hay quienes los necesitan más que otros y otras. Eh, yo personalmente creo que necesito cierta libertad porque soy una persona muy inquieta. Yo desde muy niña me asomaba a mis cajoncitos de realidad a ver qué había al otro lado y, y en ese sentido no es que me sirvan mucho. Mm. Cuando yo empecé a hacer mi camino hacia el sacerdocio, bueno, que ya sentía ese llamado, pero cuando vi la opción, yo ya tenía claro que quería vivirlo en pareja. Era muy claro para mí. En ese momento no tenía pareja, pero sí era muy claro que yo quería hacerlo. Yo fui muy clara también en el proceso vocacional, en el discernimiento. Me preguntaban, bueno, ¿y tú lo quieres vivir soltera? ¿Lo quieres vivir? No, yo en el momento que aparezca pareja, esa es mi postura. Por supuesto que yo tenía mi sacerdote
que era amigo y además mi acompañante espiritual, y él no entendía, me decía, pero es que no puede ser, no te puedes casar y ser sacerdote a la vez, y él sabía que yo estaba formándome, que estaba como en mi proceso de discernimiento para ordenarme, y él no entendía, "Oh, cómo así? No, es que no puedes, o te ordenas o te casas, porque también nos han puesto ese paradigma, Ajá. como que una persona casada no puede desarrollar su vocación sacerdotal o su vocación ministerial, y por el otro lado, una persona con vocación ministerial no puede desarrollar su vocación afectiva si su opción es de pareja. No, lo mismo de siempre, escuchar el corazón, o sea, escuchar el corazón y creértela que es posible. Además te dicen que no es posible eh, una, una celebración. Yo le digo a la gente, tranquilo, yo lo caso. O sea, no, no hay problema. Y además le tengo el club porque yo pertenezco a un grupo, a una red de líderes religiosos que trabajamos por la inclusión de la comunidad LGBT en las iglesias. Entonces yo le digo a la gente, ¿usted qué quiere? ¿Quiere una abuela indígena? Se la tengo. ¿Quiere un pastor? Se lo tengo. ¿Quiere una pastora? Se la tengo. ¿Quiere sacerdote? También. O sea, no pida permiso, hermano. O sea, el espíritu está en su merced. Entonces, no tiene que pedir permiso para ser quien es. Pero siempre tenemos la responsabilidad de que ese ser, quien somos, no dañe a nadie. Mm, Amén. Es amén. lo único. Eso último eso, lo penúltimo que dijiste, me acuerda un mensaje en clave que encontré en Facebook, lo imprimí, lo puse en mi pared porque me impactó mucho, que dice, no pidas permiso para volar, las alas son tuyas y el cielo es de nadie. Sí, eso mismo. Y también me está sonando mucho como Audre Lorde en su ensayo el poder de lo erótico, o algo así, ¿cómo es que se llama? El El uso poder de de la lo erótico. sí. Y varias cosas de las que has dicho, ella dice con palabras diferentes, pero la misma idea de cómo le conviene a los sistemas dominantes esta separación entre la espiritualidad y la sexualidad. Y cuando nos reconectamos es que sabemos lo que es bueno para nosotros mismos y para nuestras comunidades, como siempre decimos al inicio del programa. Y también la idea de no usar a la otra persona, ¿verdad? Que aquí entra el consentimiento que siempre estamos enfatizando en este programa. Y aprovecho para darle saludos a las personas que han seguido saludándonos a nosotros y diciéndonos de dónde se conectan. No estoy segura si ya saludé a Patricia Lizondo, pero aquí vamos. Patricia, qué bueno que estás con nosotros. Gabriela Guerreros, saluda desde Argentina. Dice Bella Judith. Saludos desde Argentina. Eduardo Barzola, desde Argentina. Norma Rivera nos da las gracias. Elizabeth Ruiz nos dice bendiciones desde Puerto Rico. Ariel Totales también nos saluda desde Argentina. Esposo de Eduardo Barzola. ¿Y qué más? Patricia Torres Hernández. Todo eso. Muchas gracias por estar viéndonos. Pues yo quiero hablar un poquito más de ese tema porque esa idea pues no hemos hablado del tema, entonces, pero yo voy a tirarlo porque me está como llegando muy al corazón. Yo digo que la espíritu me está preguntando. No hemos hablado mucho en ese programa, pero creo que es parte de la teología feminista y queer tan importante que tomamos un tiempecito para hablarlo. Y eso es de esa cultura, más que nada dentro del tiempo de San Pablo, en que de vida un greco-romano, una cultura greco-romano que separa el cuerpo y el espíritu o la espírita. Y que dice esta idea que tú hablaste, pero quiero ir un poquito más, que nos orienta un poquito más de que Dios está con la espírita y los cuerpos están más conectados a la tierra, que es reino del diablo, o por lo menos muy dudosa. Y la sexualidad está completamente dentro del reino físico y del cuerpo, entonces hay que negarlo. Y lo más que uno puede negar las cosas del cuerpo, lo más cerca
puede llegar a la parte espiritual, digo yo, como esa idea que existe, porque incluso yo creo que llega mucho a esa idea que cuando sufrimos, cuando negamos nuestra propia felicidad, nuestro propio placer, incluso en nuestras tradiciones religiosas, cuando puedes comer menos, puedes tomar lo necesario, ese de estar en el desierto, una persona religiosa ahí como orando, más como Jesucristo durante el desierto, como lo mínimo de comer, de tomar, nada de placer, de gozo. Y hay como parte de nuestra cultura latina, hay mucho gozo en general, del baile, de la música, de comida, etcétera, de placer, de sexualidad. Y también tenemos a ese otro lado que nos dice que hay que negar esto para ser más cerca de Dios. Y yo lo veo como una persona muy mística, muy conectada a la parte espiritual, artista, cantante, poeta, toda esa parte que yo conecto con ese mundo mística que siempre nos enseñaron que debemos negar el cuerpo, pero al otro lado te veo como una persona, una mujer queer que tiene pareja, que está disfrutando. ¿Cómo es? Como, cuéntanos un poquito de cómo hablaste antes de cómo esta separación, de dónde viene, por qué está ahí y cómo es que tú estás tan mística, pero a la vez estás diciendo que debemos conectar y gozar y integrar nuestros pues seres, espíritus, cuerpos, etcétera. Bueno, para esto quisiera citar a Reine Eisler, que pues es una mujer que trabaja la teoría de la transformación cultural y seguramente la conocen, la han leído, y trabaja dos imágenes que yo las asocio a lo religioso. Ella habla de las tradiciones del cáliz y las tradiciones de la espada, las culturas del cáliz y las culturas de la espada. Hace más o menos más de 4.000 años antes de Cristo existían las comunidades, las culturas del cáliz. Las culturas del cáliz, culturas matrísticas que no separaban tan tajantemente el cielo y la tierra, el espíritu y la carne, y eran culturas cuyo sacerdocio pues eran mujeres o hombres, no había una diferenciación entre mujeres, mucha diferenciación cultural, jerárquica, entre hombres y mujeres, y eran culturas cuya religiosidad se expresaba en forma de danza, baile, rituales, fiesta, comida, y eso está en la Biblia, eso está en la historia, y eso estaba también en Roma. En Roma estaban ambas expresiones. Lo que pasa es que la expresión que nos llegó a nosotros fue solamente la expresión que empezó a dividir espíritu de carne, Dios de humanidad. Y eso ocurrió con las culturas de la espada. Empiezan estas culturas, Alejandro Magno, estos guerreros que empezaron a venir acompañados de imágenes de dioses masculinos. Las imágenes de las culturas del cáliz eran culturas binarias en donde generalmente era la diosa con su dios consorte o el dios con su diosa consorte, que Yahvé, el dios bíblico, tenía su consorte, que era Ashera. Después la borraron, pero era un dios que vivía en pareja. Nos robaron eso. Las culturas de la espada empezaron a dominar y el cristianismo nació al interior de una de estas culturas, a pesar de que estaba en una cultura de cáliz. El cristianismo surgió en medio de una tradición de Roma, de Grecia, en el que eso se empezó a separar. Entonces empezó a ir Dios por un lado, Dios por el otro, lo que tú dices, la carne por el otro lado. Pero muchas culturas aún conservan esta unidad, las culturas indígenas, las culturas ancestrales conservan esta unidad. Y yo creo que hemos empezado de nuevo a juntarla. Yo personalmente creo que gracias también a la física cuántica, a
La física cuántica empezó a decirnos, oiga, pero si usted mira bien en el fondo, esto que usted ve es pura energía, son átomos. Y empezamos a darnos cuenta que la realidad no es lo que pensábamos, que esta mesa, este computador que yo toco y que pareciera tan firme, simplemente son átomos y que casi lo demás es vacío. Es decir, toda la realidad es energía, toda la realidad es espiritual. Y entonces ahí vienen las religiones también. Las religiones de espada, que son religiones que separan, dividen a las personas, pero también están las religiones de cáliz, que gracias a la divinidad no se murieron, siguen por ahí. No somos machos, pero somos muchas. Están por allí las religiones del cáliz que viven la espiritualidad, y si esto también fue muy parte en el siglo XVI, ¿no? En el siglo XVI con la Reforma Protestante, que fue muy buena para muchos aspectos, pero también enfatizó en esta separación. Enfatizó en la separación y además vino Darwin y además vinieron un montón de gente que mostró el cuerpo como si fuera una máquina de relojería que se podía transformar, y ahí está toda la medicina actual, como si el cuerpo no tuviera nada que ver con el alma. Pero dígame usted si después de que pelea con su pareja al otro día no amanece con un buen dolor de cabeza o con un buen dolor de estómago. Es Estómago. decir, no está tan desconectada la cosa. El Sí. espíritu, la mente, la emoción está totalmente permeada del cuerpo. O sea, y bueno, es parte de mi trabajo también, todo el trabajo desde el cuerpo para ayudar a integrarnos como seres humanos, somos uno. Y las religiones también muchas, no solamente las religiones occidentales, sino las religiones orientales también han ayudado un poco a esto, ¿no? Usted no es cuerpo, usted es un alma, y puede ser cierto, puede hacer que cuando nos vayamos de acá, una parte se vaya, que sería esa parte álmica, y otra pues se desintegra y continúa su camino en este plano. Sin embargo, lo real y concreto es que aquí estamos cuerpo y mente juntos. Uf. Y si no necesitáramos el cuerpo, pues seguramente nos habrían mandado en forma de ángeles o qué sé yo. Mm, Y eh, pues también tú vienes de una tradición, porque no hemos hablado del trabajo interfe que tú desarrollas, pero ahí no es que vienes solamente de una tradición católica, también vienes de una tradición de una religión indígena, ¿verdad? Entonces, dentro de tu propia espiritualidad, cuéntanos un poquito del otro. Ya hemos hablado mucho del católico. Hablamos un poquito del otro porque escucho esta comparación que van juntos, y cuéntenos de dónde ujú. viene, también cómo conformas cuando hablas de este grupo de personas, que uno quiere pastora, que uno necesita abuela, como cuéntenos cómo funciona hoy en día tu ministerio. Bueno, yo digo que mi camino es un buen sancocho. Hay gente hay gente que critica el sincretismo y lo llaman así. De hecho, alguien me escribió hace poco un mensaje y estoy preparando un programa para responderle que esos sancochos que hace la gente, esos sancochos de la nueva era, digo, si el sancocho está rico, yo me lo como. Y dice San Pablo, también, no soy, tengo mis críticas con Pablo, pero tiene algunas perlas, entre ellas, examínalo todo y quédate con lo bueno. San Pablo no dice, no, escucha solamente lo que está en la Biblia o escucha solamente lo que está en el Corán o no, escúchalo todo, dice San Pablo. Y eso a mí me parece muy sabio. Efectivamente, yo tengo en mis ancestros, yo nací en Bogotá, soy de cultura bogotana, pero rastreando en mis ancestros, yo tengo ancestros chamanes muiscas. Y de hecho, desde muy niña he tenido una conexión con las plantas. Cuando tú lo dijiste, yo pasé por la vida religiosa, yo fui religiosa durante 8 años
y era muy curioso porque a mí yo veía que alguna de mis hermanas estaba con dolor de cabeza y yo me iba a la huerta y sin saber de plantas yo cogía una planta y yo mezclaba y yo hacía y ellas me decían, Judith, estoy enferma, prepárame una de tus brujerías. Y, Dentro y, del y convento. yo las preparaba en el convento, pero sin saber, yo no tenía, yo no sabía de estos ancestros míos. Después, con mi trabajo espiritual, con la terapia, dije, ah, claro, yo tengo dentro de mí la tradición indígena, entonces yo prendo fuego y yo le hablo al hermano fuego y le digo, bueno, abuelo fuego, enciéndeme, ayúdame, límpiame. Eh, entonces, y además también a nivel espiritual yo recibí una iniciación de abuelas Mm. eh, como abuela indígena, entonces también me considero abuela indígena. Algunos amigos indígenas me han llamado niña colibrí, tú eres una niña colibrí, yo listo, soy una niña colibrí, soy una abuela grillo. Entonces sí considero mi sacerdocio como un sacerdocio, si bien está escrito en una tradición cristiana, yo me considero omnista, es decir, examino todo y me quedo con lo bueno, como San Pablo. San Pablo sería un excelente omnista. Examínalo todo y quédate con lo bueno, es decir, yo practico meditación budista, yo practico shamatha vipassana, Mm. eh, a veces practico algo de tai chi, algo de qigong, algo de yoga. Tengo mi oración con la Biblia, pero tengo mi meditación, prendo fuego. eh, bueno, en fin, o sea, canto y también he participado en rituales de sanación a través del canto, pues la espírita, a veces yo hago consulta y a veces en mi consulta la espírita me pone a cantar y le digo a la persona, pues voy a cantar sobre ti porque eso es lo que la espírita está pidiendo y pues si no te molesta voy a cantar porque está que se me sale. Entonces sí, yo es un sacerdocio, si bien muy respetuoso de la tradición que me trajo hasta acá, que es la tradición cristiana católica, también con todo el respeto integro lo que la vida me ha dado, que es mi ancestralidad indígena, pero también el camino que he hecho con el budismo, con el hinduismo, porque he hecho algunos caminos, incluso estuve por ahí 2 años caminando con un movimiento shintoísta, entonces también allí asumí como muchas cosas. Y en parte, bueno, y en parte haberme quitado el cabello también fue un poco eso, como ponerme en un momento muy de pocas cosas, muy zen, muy monacal, porque soy Ujú. una persona casada, con familia, con 3 gatos, eh, pero mi familia es muy monacal. Mi esposa también, a veces pareciera que estuviéramos aquí en retiro, todo silencio, los gatos durmiendo, cada una en su meditación. Em, Soy una persona muy monacal, muy silenciosa, pero si me invitan a bailar, si me invitan a... Me encanta bailar, o sea, suena el son cubano y yo no me puedo quedar quieta, yo tengo que pararme a bailar. Mira, ahí está contigo William Reyes que dice, saludos, el tema está sumamente educador, el cuerpo y el espíritu deben vivir inseparablemente juntos. Exacto. Bailando salsa me los gozo, aleluya. Y Ahí me nos doy cuenta encontramos. algunas conexiones entre lo que estás diciendo ahora y lo que hablaba, bueno, el sábado hablábamos sobre Ashera y yo estoy aquí como Ashera quiere que la recuerden porque en 20 y tantos episodios no habíamos hablado de ella y de momento eh, la semana pasada y esta sale otra vez, ¿verdad? Y la Es física por Colombia, la tierra de mi madre, porque como Maricel, ella también es colombiana. es verdad, buen punto. Achera está bien activa en Colombia. Y quiero poner un footnote ahí, algo que mencionaste, la física cuántica. Quiero, ¿verdad? Compartir con nuestra audiencia que de la física cuántica sale toda una
un movimiento teológico, ¿verdad? O se produce teoría y teología de proceso, le llaman acá en Estados Unidos, sale de ahí, de la física cuántica, y cómo todo eso, ¿verdad? Cómo la vida está interconectada y estamos hechos del material de las estrellas, nos parecemos a la Tierra, todas esas cosas son tan bonitas, ¿verdad? Y lo otro es la conexión, bueno, eso es de la conexión entre la ciencia y la religión, que ahí está. Y, entonces, quiero preguntarte, ¿puedo preguntarle ya, Alba? ¿Estamos listas para preguntarle de las ancestras? Sí, 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 sí. Aunque bueno, has estado hablando muchísimo de los ancestres. Eso era otra cosa de la religión y de la ciencia, que tú hacías esa brujería. Tú dices, bueno, yo no sabía que mis ancestros en aquel momento, pero entonces hoy la neurociencia nos dice que esa memoria está en cada célula de nuestro cuerpo, como, ¿verdad? Entonces hay cosas que sabemos que no sabemos que sabemos, porque están ahí en nuestras células y como nadie nos ha contado la historia, pero de momento surgen cuando tenemos la necesidad de ellas. Y me está curioso eso de que tus hermanas católicas en el convento te dijeran, hazme una de esas brujerías. Se supone que no hagamos eso. Y por el otro lado, yo tengo familiares que se dicen ateos y cuando están en un impasse, llaman a mi mamá que es ministra de la palabra de los sacramentos y a mí, y dice, mira, ora por mí. Ellos no creen que Dios existe, pero a la hora de la verdad, ora por mí. Tú sabes, esas cosas que hacemos, los 5 segundos al día de sincretismo religioso. Entonces, aunque has hablado muchísimo de tus ancestres, ya siempre queremos darte la oportunidad que como nos digas cuáles son esa fuente de sabiduría ancestral a la que tú siempre estás citando. Pueden ser familiares tuyos, ancestros en la sangre, digo yo, ancestros en la fe, personajes históricos, teóricos. Ya mencionaste ahorita una que yo no sabía, gracias por enseñarnos sobre ella. ¿Cuáles son esa sabiduría ancestral a la que tú siempre estás recurriendo para crear tu camino, para crear tus teorías, para crear tu espiritualidad? Bueno, la primera, mi mamá. Mi mamá fue una mujer muy sabia y yo tengo 2 o 3 dichos de ella que siempre, siempre, no solamente los repito, sino que me nutren, me recuerdan. Además, su bendición en el momento, en su cama de su momento terminal, 3 días antes de despedirse, me dio su bendición, cosa que yo siempre dije, después de la bendición de mi mamá, me importa un bledo cualquier otra cosa. Entonces, pues mi madre, sin duda, mi padre, que lo cito menos, fue una relación mucho más difícil, más compleja, sin embargo, fue un buen partido, él también partió este año, entonces siempre digo, fue un buen partido, cada uno puso lo mejor de sí y estuvo bien también. Por otro lado, desde la perspectiva, me nutro mucho de los teólogos y de un poco de la liberación, Monseñor Gerardo Valencia Cano, que es el obispo de las negritudes en Colombia, eh, es uno como de los que cargo ahí. Yo soy muy franciscana. Hay una amiga mía que es vidente, ¿no? Entonces me dice, Judith, hoy llegaste con más, tú andas como rodeada de muchos santos, ¿a ti te gustan los santos? Yo le digo, sí, yo llamo siempre a San Francisco, a Santa Clara, a Santa Teresa de Jesús, a San Benito, soy muy cercana a la espiritualidad de San Patricio, estos santos antiguos me encantan, como también los sincretismos, San Patricio mezclaba todo lo que eran las religiones celtas con su catolicismo. Mm, bueno, aquí en América Latina, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, em, nuestras mujeres teólogas en Colombia está Carmiña Navia, Ivonne Guevara en Brasil. Me nutro mucho de esa teología, me nutro de los poetas y de las poetas, Walt Whitman, Cavafis. Tengo una literatura muy amplia, me nutro de cantantes, los cantantes, y también respeto y agradezco a las mujeres que abrieron camino antes que yo, a las primeras mujeres que se ordenaron, a las mujeres que lucharon por el voto,
a las mujeres que dieron su vida pidiendo las 8 horas reglamentarias de trabajo en las fábricas. Respeto mucho eso, a todos y todas quienes hicieron camino antes que yo, mujeres y hombres que hicieron camino, todas las personas que abrieron camino para la población LGBT, porque gracias a ellas, por lo menos en Colombia, yo me pude casar, pude ir a una notaría y pararme frente al notario y que el notario se pusiera de pie y dijera, en nombre de la República de Colombia, los declaro esposa y esposa. O sea, eso se lo debemos a gente que trabajó. Y yo estoy parada, yo siempre digo que yo sé que soy una persona visible, pero siempre digo, a mí me ven porque estoy parada sobre los hombros de mi madre y sobre los hombros de mucha otra gente. Entonces, rindo mi admiración y mi reconocimiento a nuestros hermanos y hermanas indígenas que están aquí ahorita en Colombia marchando, se tomaron las calles del país, están en Bogotá, están pidiéndole cosas al gobierno. Respeto mucho y agradezco el camino que ellos y ellas están haciendo. Sí, wow, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por toda esa sabiduría que has compartido con nosotros. Y ya, bueno, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo, así que le recordamos a nuestra audiencia que pueden compartir este episodio, va a quedar ahí, así que compártalo a través de las redes sociales. Nos puedes seguir en Facebook o Instagram usando el hashtag Las Sinvergüenzas o @teosinvergüenza. Y le pedimos a que se unan a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Tenemos un video por ahí en nuestra página de Facebook de cómo hacerlo. Y le pedimos que apoyen este podcast. Pueden ir a la página web de Soulforce, ver más de la descripción. Pueden también hacer donativos para poder honrar a las personas que están con nosotros por su tiempo y su sabiduría que comparten aquí. Gracias, sí, gracias. Sí, Gracias. tanto como yo he sentido mucho como lo que yo recibo de este episodio es que estamos diciendo, dando permiso, realmente no necesitamos permiso, pero a veces abre una posibilidad cuando uno dice, está bien, tú estás bien, tú puedes seguir tu corazón, Dios está contigo, la divinidad está contigo, entonces gracias por ese día. Me siento como he ido a la iglesia, como para darnos permiso de saber lo que ya sabemos, de vivir lo que tenemos en las células de las ancestras, de las tradiciones, de andar en nuestro propio camino sabiendo que la divinidad nos está con nosotras y nosotros y que nos guía. Entonces, gracias por su tiempo, su amor, su cariño, de estar tan abierta y compartir con nosotras. Gracias. Un secreto. No esperes a que lo diga el Papa. Sí. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias. A ustedes. Entonces le decimos a nuestra audiencia pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otra teóloga sin vergüenza de ser activista. Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras? Sí. Chao.